Bueno, mientras vamos esperando a las personitas, quería hacer un poquito la introducción al tema. Vamos a tratar un tema muy interesante. Creo que es un tema muy común en el sentido que siempre se lo habla, especialmente en nuestra comunidad. No creo que todos hemos escuchado este tema muchas veces, pero que al mismo tiempo a veces no es un tema que profundizamos, ¿no? Que tal vez sentimos que es un poco difícil, un poco incómodo, eh, cuando la verdad es bastante común, ¿no? Y deberíamos hablarlo más, reflexionarlo más y compartirlo más, ¿no? Y ese tema es, como vieron al inicio, la pureza, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos en este segmento realmente es poder compartir con ustedes este concepto y que cada uno de ustedes realmente pueda internalizar ese concepto y hacerlo suyo, ¿no? Que es lo más importante que nosotros queremos. Así que para eso quería compartirles unas, unas palabras eh, para que podamos comenzar, ¿no? Entonces, creo que están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces para empezar con el tema les traje estas palabras que dice: Padre verdadero enfatiza que se debe vivir una vida de pureza absoluta para que se pueda disfrutar de una relación sexual hermosa con el cónyuge. Cuando tenemos un propósito claro para la vida, no queremos arriesgarlo yendo más allá de las barreras por un momento de excitación. Podemos sentirnos seguros y agradecidos por las restricciones que previenen que amenacemos nuestra futura felicidad por algo tan pequeño. A medida que desarrollamos una fuerte visión para nuestra sexualidad y nos esforzamos mucho en ello, eventualmente podremos experimentar el amor absoluto que Dios planeó originalmente. Esto lo saqué del Centro del Universo, que es el libro de Hainun, en la sección 4 de sexo absoluto, pureza sexual absoluta, ¿no? Entonces, realmente son conceptos que tratamos mucho en el día a día, ¿no? Pureza absoluta, propósito para la vida, estar seguros y agradecidos de las restricciones, tener una fuerte visión, ¿no? Entonces, quería tratar estas palabras, ¿no? Y qué realmente esto significa para cada uno de nosotros en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, para hacer eso, el día de hoy quería invitar a unos invitados muy especiales que nos van a acompañar el día de hoy y que vamos a tener una conversación. Entonces, por un lado, tenemos al tío Fernando y a su hijo Fernando, que nos acompañan desde Costa Rica, están ahí saludando. Y también tenemos a la tía Alcira Provo y también a su hija Araceli Melgarejo, que ya están apareciendo en pantalla, los pueden ver ahí. Voy a dejar que saluden. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten los invitados de hoy? Hola, Muy buenos días, muy Hola. bien, muy bien. Eh, bueno, entonces como se pueden dar cuenta va a ser muy interesante porque tenemos padre e hijo, madre e hija, aquí que vamos a hablar de este tema muy especial para todos, ¿no? Y realmente nosotros queremos que en este panel podamos conversar sobre diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes experiencias que cada uno tiene sobre este tema tan importante y tan central en la vida de cada uno de nosotros, especialmente en este momento de soltería, ¿no? Este periodo de juventud. Entonces, bueno, la idea es esa, vamos a hablar sobre este concepto de la pureza, entonces quiero que realmente todos ustedes puedan escuchar, después van a tener su tiempo de reflexionar, pero que realmente aprendamos todos juntos de esta conversación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una pregunta, ya así de una del tema, sobre la pureza, ¿no? Entonces, como veíamos ahí, hablaba de una pureza absoluta, ¿no? Hablaba de restricciones. Entonces, algo que nosotros escuchamos muy a diario es que la pureza tiene que ver mucho con el acto sexual, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿la pureza se limita o se define solamente a un acto sexual? Porque, por ejemplo, muchas veces podemos ver personas que no han tenido relaciones sexuales, pero ¿qué pasa si esa persona no tiene una buena relación consigo mismo, no tiene una buena relación con Dios, no tiene hábitos saludables, no se conoce a sí mismo? ¿Es una persona pura o no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos la bendición, no? Cuando nosotros recibimos la bendición con nuestro cónyuge, nosotros realizamos el acto sexual.
¿dejamos de ser puros por eso o no? No, entonces es una pregunta que la idea es ir más allá, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus experiencias, a sus aprendizajes, a su vida, ¿no? La pregunta sería esa, ¿la pureza se define solamente con el acto sexual? Ay, no sé quién quiere empezar. Bueno, yo voy a comenzar no porque tenga más claro el concepto, voy a comenzar porque para, ¿no? Como cosas más disparadoras y también como para poner en evidencia de que ese no es un tema fácil Ujú, y de hecho es un ideal que la humanidad busca en varias áreas. La ciencia también, ¿no? Y varios campos habla de la pureza. Si vamos a varios campos, digamos, ¿no? De conocimiento, la palabra pureza como un ideal, como algo, ¿no? Al que llegar, al que mantener, al que preservar, ¿no? Al que conservar o al que restaurar o al que recuperar. ¿No? Es un concepto que está en varias áreas y por lo tanto, y no solamente ahora, a lo largo de la historia, por lo tanto es algo que está relacionado un poco, ¿no? Con el ideal. Y de la frase que el padre acaba de colocar ahí, si bien él relaciona la pureza con la vida conjugal, con los órganos sexuales, hay también una palabra que estaba incluso resaltada, ¿no? En la cita que vos pusiste recién, Stephanie, que era el propósito. ¿No? La pureza tiene que ver con el hecho de que sepamos, ¿no? Cuál es también nuestro propósito. Entonces, no es un concepto tan fácil de definirlo, exactamente por la complejidad, ¿no? Que tiene que ver con un efecto, retomando un poco la charla que Tobías hablaba, a veces nos concentramos muchísimo con el hecho de que, bueno, el uso de los órganos sexuales, pero cuando ocurre el uso de los órganos sexuales es como un resultado de un proceso, digamos, ¿no? Como anterior, quizás con esa pérdida, ¿no? La pérdida del propósito. Y por lo tanto, la pérdida del propósito tiene que ver con las sombras, con la ausencia de la luz, ¿no? ujú, Con realmente un alejamiento de Dios. Y si vamos hasta Adán y Eva, que es, digamos, de donde todo comienza, en realidad el uso de los órganos sexuales, ya sea con el arcángel, ¿no? No sé si tenemos, si todo lo que estamos acá somos, ya hemos visto esa parte, digamos, ¿no? De nuestra teología. Esto ocurre ya como resultado de un proceso muy anterior, que es la ujú, ausencia de la luz, ¿no? La ausencia de la conexión con Dios y por lo tanto con la pérdida del propósito. Entonces, cuando hablamos de la pureza, no podemos concentrarnos solamente en los órganos sexuales porque eso sería ya el resultado de un proceso anterior. Eh, Estos otros aspectos creo que son mucho más importantes antes que eso ocurra. mm. Gracias, tía. No sé si alguien opina igual o quiere aportar algo más. Bueno, de acuerdo a las palabras que ha compartido la hermana Alcira, que estoy de acuerdo, eh, el ligar la pureza exclusivamente con el acto sexual es una lamentable consecuencia de la caída humana. Este, Justamente por la caída humana, el ser humano perdió la pureza, ¿verdad? Entonces, viviendo en este mundo, tenemos la concepción falsa, porque es la realidad, de ligar al hecho de que aquella persona que practica el celibato es pura, ¿verdad? Y por Ujú, la caída humana que significó un mal uso de los órganos sexuales, ¿verdad? Entonces el ser humano no entiende cuál es la razón de los órganos sexuales. Entonces, el acto sexual es una parte de la pureza, porque la pureza incluye la sexualidad. Hoy un tema muy complicado en esta sociedad humana, hablar de género. Dios creó dos géneros, género masculino y género femenino, no hay otro. ujú, En la Biblia se nos dice, por ejemplo, que dice, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó otro hombre. Pudo haber creado otro hombre como compañía. No, Dios creó a la mujer
Y a partir de eso, las mismas palabras de nuestros padres verdaderos nos dicen qué es lo que hace un hombre hombre y qué es lo que hace a una mujer mujer, ¿verdad? Y ahí está la diferencia, sus órganos sexuales. Entonces, el, la pureza es lo que estamos recuperando en este tiempo. Los padres, la llegada de los padres verdaderos nos están enseñando por primera vez en la historia a entender cuál es la razón de nuestros órganos sexuales. Y no es exclusivamente para que queden ahí sin hacer nada, sino Dios, ¿para qué los puso? ¿Para qué nos puso nuestros órganos sexuales? Entonces la pureza va más allá de una parte antes de recibir el matrimonio, durante el matrimonio y posterior al matrimonio, porque acompañado de eso hay una moral que Dios quiere que nosotros recuperemos. Entonces, el acto sexual es una parte de la pureza, sino que comprende una gran cantidad de factores, ¿verdad? Eso quería compartir para reforzar lo que acaba de hablar la hermana Alcira. Gracias, tío. Sí, en ese punto es como, también hay que pensar como por qué se eligió el acto sexual como al inicio para representar la pureza. Porque primero porque es como muy simple, ¿verdad? Decir, como, usted tuvo relaciones sexuales, sí, o que usted no es puro, o no, entonces sí es puro. Porque al inicio, como el ser humano cayó tan bajo, era muy difícil entender todos los aspectos, todo lo que implica la pureza. Entonces, verlo desde el punto de vista del acto sexual tal vez lo podía simplificar. Pero ahora, gracias a los padres verdaderos, gracias a lo que ellos nos enseñan, podemos ir más allá de eso y ver que, como decía la tía Alcira, que no es que uno se levanta en la mañana y dice voy a tener sexo y ya va y tiene sexo y ya, sino que hay muchas cosas que van ocurriendo antes de llegar ahí. Pero que también, si uno piensa como la pureza es solo el tener o no tener sexo, o tener relaciones sexuales, uno puede caer en el fallo de relativizar las cosas. Entonces pensar como, yo no tengo relaciones sexuales, entonces tengo otros problemas relacionados con la sexualidad, digamos, veo pornografía, pero como no tengo relaciones sexuales, no hay tanto problema. Entonces no, no me enfoco en resolver esos problemas, sino que busco justificar lo que hago. Y también con cualquier otra cosa, ¿verdad? Como tengo fantasías con alguna persona, ¿verdad? Con cualquier persona, digo, pero no estoy teniendo relaciones sexuales con ella, entonces no hay problema. Entonces, si uno ve la pureza solo desde el punto de vista de la relación sexual, también puede surgir esos problemas de relativizar todo lo que hago y también juzgar a los demás. Eh, un ejemplo muy triste que se puede dar es qué pasa si alguien sufre una violación, donde la persona no decide dar entrar en una relación sexual, sino que es forzada. Ya le vamos a decir, ya usted ya no es pura, ya salada, ya no puede restaurarse, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Yo creo que, digamos, si uno le dice a un padre como, su hija ya no es pura porque la violaron, como lo peor que le puede decir, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a Dios, digamos. La relación del arcángel y de Eva fue una violación desde ese punto de vista. Entonces, aunque sí, lastimosamente se perdió la relación entre Dios y el ser humano debido a eso, no es tan bueno, no sirve para restaurar las cosas, no sirve solo pensarlo desde el punto de vista de tuve relaciones sexuales o no tuve relaciones sexuales. Sí. Gracias, Fer. Gracias. Yo por añadir, yo concuerdo con todo lo que los tres dijeron y solo quería añadir que, bueno, nosotros tenemos una palabra que habla de la pureza física, sexual, vamos a hablar, que es la castidad, ¿no? Entonces, esa palabra sí ya se refiere solo a la pureza física, vamos a decir, sexual, pero pureza, como solo pureza, creo que, como todos dijeron, incluye muchísimos más conceptos y al principio mamá estaba hablando, ¿no? De que está relacionada con el propósito y investigando y
escuchándote más sobre la pureza para esta charla, ¿no? Yo, claro, llego a la conclusión de que tiene que ver con, justamente con el propósito y con Dios, ¿no? Con nuestra identidad como hijos de Dios y nuestro propósito como hijos de Dios y todo lo que implica, ¿no? Creo, poder cumplir ese propósito, todas esas cosas que nosotros necesitamos, características para poder cumplir ese propósito, están como ahí incluidas, perdón, incluidas en el concepto de pureza, ¿no? Y sí, no podemos decir definitivamente que la pureza está solamente conectada al acto sexual, si bien creo que el tío Fernando explicó muy bien por qué la conectamos solo al acto sexual. Y sí es más fácil de ver porque es tangible, ¿no? Pero la pureza creo que tiene que ver con una cuestión más interna, ¿no? Más que no se puede tocar, que uno no puede decir, no, bueno, tuviste relaciones sexuales, ya estás, sos impuro. Eso es fácil de ver, ¿no? De conceptualizar incluso, pero tiene que ver con virtudes que no se pueden tocar, que uno no puede medir muy claramente, bueno, tengo, no sé, soy muy responsable, soy puro, no, uno no puede decir del todo eso, no, tampoco. Entonces, claro, como decían, al haber caído el ser humano y estar en este estado de ignorancia, un concepto tan interno y tan intangible como la pureza, al no conocer cuál es nuestro propósito, incluso menos, ¿no? Poder definir qué es la pureza. Ujú, Y se complejiza más aún, Stephanie, ¿no? Solo ujú, tomando acá el tema y por qué ha sido tan difícil, ¿no? Definir ese concepto. Y sí, en la medida que la humanidad va creciendo, va evolucionando, sin querer relativizar el tema, porque nosotros ya tenemos el padre que estableció claramente cuál es, ¿no? El estándar, pero sí para ampliar y quizás algún joven que también consulta otras fuentes y trata de entender eso desde una manera no tan, digamos, solamente con la perspectiva del principio, o alguien que ha estado en otras iglesias o ha escuchado otras visiones, también es importante ver por qué es tan complejo, porque a la vez, como decía, ¿no? Señor Fernando, y también no, el papá y el hijo, Fernando, ¿no? Claro, todo era necesario, digamos, comprender esto. Y bueno, el acto sexual es una manera tangible, ¿no? Como dice Araceli. Y como dijo Toby, retomando la charla, es la punta del iceberg, ¿no? Es lo más mm, visible, pero en realidad estamos hablando de procesos internos, invisibles, ¿no? Por los cuales fue pasando, ¿no? Adán y Eva y pasamos nosotros cada vez que perdemos la visión clara del propósito. Entonces, y por qué también Dios elige dejarnos un mensaje, ¿no? Digamos, telegráfico en la Biblia, usando exactamente el tema, las expresiones del órgano sexual. Porque también para la realización de su propósito es a través, ¿no? De esa conexión profunda del hombre, la mujer, con ese propósito original que ocurriría la expansión de su ideal, ¿no? El ujú. linaje, el amor y la vida. O sea, no hay otro acto que permita que estas tres cosas, que es la sustancialización del ideal de Dios, pueda ocurrir. Es a través de ese acto. Entonces, obviamente, esto, la elección a través de un mensaje tan telegráfico como es en la Biblia, ha producido a lo largo de la historia tantas versiones, ¿no? En la cultura, en la religión y en las leyes, ¿no? Con relación a eso. Eso voy cambiando y sin duda la presencia del Padre y su mensaje, estableciendo claramente el centro del universo, ¿no? Como esto, como el palacio del amor, hace con que a veces entonces tengamos la tendencia a simplificar, ¿no? Este tema pensando en el órgano sexual. Pero sí es en el acto sexual. En el acto sexual ocurre algo muy importante y ahí ven también el tema de la pureza que tiene que ver con el linaje, ¿no? Parecería. Sí, porque exactamente al establecer una relación donde lo mental, lo emocional, lo psicológico y todas las cosas que involucran ese estado, que son invisibles, si están o no conectados, van a dar un nivel de pureza al Ujú, resultado, ¿no? No, la relación de Eva con el arcángel permitió que a este acto
ingresara elementos que son impuros, que no son del Mm, linaje de Dios. Pero nosotros no estamos hablando de cosas físicas, no estamos hablando de una raza en el concepto, digamos, no conocido externamente, ¿no? Por la ciencia. Estamos hablando de elementos que son estos valores, estas virtudes, estos estados, estas sombras donde no está la luz y por lo tanto, ¿no? Eh, eh, el carácter, la naturaleza, la identidad, ¿no? Del hijo y la santidad de los hijos e hijas de Dios. ujú. Wow, muchas gracias. Wow, y esa fue solo la primera pregunta. Eh, no, realmente creo que es muy importante todo lo que dijeron y un poco para resumir, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? La pureza no la podemos ligar, ¿no? Solamente a algo que es como que ya, como ustedes dijeron, la punta del iceberg, ¿no? El resultado. Y quiero retomar las palabras que Tobías les dijo al inicio, ¿no? Muchas veces nosotros vamos al síntoma, al síntoma, al síntoma y no vamos, ok, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que me está haciendo querer eso? ¿Me está haciendo tomar esa acción? ¿No? Entonces, obviamente hay muchas razones por las cuales la pureza solamente fue ligado al acto sexual por mucho tiempo y lo sigue siendo, y obviamente es algo muy, muy importante. No queremos quitarle la importancia a eso, pero también lo que queremos con esto es que ustedes entiendan que la pureza va a un nivel mucho más alto, va a un nivel espiritual, emocional, mental y físico, obviamente, que todos nosotros tenemos que tomar responsabilidad para poder presentarla, ¿no? Para poder guiarla hacia el propósito, ¿no? Que es justamente lo que hablamos. Me gustó mucho eso. Creo que ligar la pureza con el propósito es mucho más productiva que ligarlo solamente a un acto físico, ¿no? Que muchas veces es difícil de entender, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos con esta pregunta, que ustedes realmente reflexionen cómo yo estoy en mi pureza mental, física, emocional, espiritual, ¿no? Y cómo yo estoy realmente sirviendo al propósito o no. ¿No? Entonces, una vez que llegamos a esta parte en que la pureza es mucho más que la física, o sea, es mucho más que algo físico, la pregunta sería, eh, en su experiencia, su opinión, ¿cuáles serían las limitaciones, los límites que yo necesito para proteger mi pureza? Pero al mismo tiempo, ¿cómo yo puedo nutrir mi pureza? ¿No? Porque la pureza no es algo que está ahí estática y se muere o no, sino que es algo que está constantemente fluyendo, es algo con lo que yo tengo que dar y recibir, ¿no? Dar y recibir. Entonces, obviamente el límite más obvio y el que más escuchamos es no tener relaciones sexuales, ¿no? Eso es un poco medio que base, pero más allá de eso, ¿no? ¿Cuál sería formas, ¿no? En la que yo puedo ponerme límites claros para mí en esta etapa tan importante y cómo al mismo tiempo yo puedo nutrir, ¿no? Esta parte de mí que es la pureza. Con, con lo de los límites, una Ujú, vez escuché un testimonio del reverendo Naokimi, el mm, que hasta hace poco fue el líder nacional de Estados Unidos, Norteamérica. Él hablaba de cómo em, después de graduarse del colegio, tenía en Estados Unidos es muy popular hacer el baile de graduación, ¿verdad? Em, ujú, Aquí también en Latinoamérica, pero también se hace, pero no es tan grande como en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos es todo un evento. Y él, dice, como estaba en un colegio normal y corriente, también iba al baile de graduación, y una muchacha lo invitó a él a ir al baile de graduación con ella, ser la pareja y todo. Y él al inicio estaba pensando y decía, lo habló con la mamá y decía como, él pensaba como, yo no voy a tener ninguna relación de noviazgo con ella, ¿verdad? No voy a convertirme en su novio ni nada, solo va a ser tener un baile, entonces es como pasar un rato con un amigo, ujú, con una amiga, ¿verdad? Pero él lo pensó después y dijo, yo, si yo, si yo pienso en cómo sería mi vida ideal, él dice, para mí, él comentó, el bailar es algo que quiero compartir con mi esposa. mm, Quiero tener mi primer baile con mi esposa. Y sí. Y entonces mm, esa era la visión que él tenía en su ideal. Y él dijo, para mí bailar es algo que me gusta mucho, le gusta mucho hacer, entonces yo quiero compartir ese primer baile con mi esposa. Entonces, a partir de mm, esa visión que él creó, él llegó a la conclusión de que no iba a ir al baile de grabación o iba a ir, pero iba a pasar con los amigos y no iba a bailar con nadie.
Sí. Entonces ese fue un límite que él se creó a sí mismo, no pensando en que si bailo con ella voy a caer o si bailo con ella ya perdí mi pureza, sino que él pensó como, ¿qué es lo que yo quiero experimentar en mi vida? ¿Cómo quiero tener mi relación con mi futura pareja? ¿Cómo quiero tener mi relación con Dios? Y en base en eso, yo determino qué es lo que puedo hacer o qué es lo que tal vez me ayuda a fortalecer esa visión y no me ayuda a fortalecer esa visión. Entonces, como límites, ¿verdad? Hay límites claros, ¿verdad? Como que uno puede poner, ya no tener relaciones sexuales. Sobre todo con el acto sexual, lo podemos ver también así. Qué tan bonito sería poder experimentar la primera relación sexual con la pareja con la cual uno va a vivir toda la vida, ¿verdad? No tener ninguna preconcepción, no tener nadie con quien comparar, ¿verdad? Debe ser muy difícil ir a una, establecer una familia, una relación de pareja y pensar como, ah, mira, con esta mujer, ella hace esto que con la otra mujer no hacía y me gustaba más como lo hacía la otra persona o algo así, o ah, ella también no tiene experiencia o algo así, ¿verdad? Si uno no se establece esos límites claros, uno puede manchar algo en el futuro, ¿verdad? Entonces sí es importante tener ese límite de no tener relaciones sexuales o no ver pornografía, cosas así, pero no es por el simple hecho de hacerlo, sino es como cómo eso va a afectar la visión que tengo a futuro, qué es lo que yo quiero establecer en el futuro. Sí. Bueno, ligando, cuando leí un poco la pregunta, los límites, a veces la palabra límite puede ser una palabra que puede afectar, digamos, los pensamientos de los jóvenes. Ah, yo puedo hacer ciertas cosas sí o ciertas cosas no. Yo optaría por cambiar esa palabra o modificar esa palabra que puede significar lo mismo, como un esfuerzo que tenemos que hacer, que los jóvenes tienen que hacer, todos tenemos que hacer, de tomar conciencia, de tomar conciencia de lo que es la sexualidad. A partir de la conciencia de lo que es la sexualidad o lo que implica este, esa fuerza que ha hecho que muchas personas, un mismo acto sexual puede provocar mucha alegría, mucha felicidad, mucha satisfacción, pero también el mismo acto puede provocar este, tristeza, dolor, embarazo no deseado, este, una, una relación que no había sido madurada en su momento, en el momento correcto. Entonces, si yo tomo conciencia de que esa fuerza, que es el amor y que está en mi sexualidad, en mis órganos sexuales, yo tomo conciencia, tengo que asumir ante ella un autocontrol. Entonces tengo que autocontrolarme tanto de lo que yo pienso, de lo que yo siento, como de una conciencia del propósito de mis órganos sexuales, como dijo Fernando con su ejemplo del joven que dijo, no, yo voy a destinar mi primer baile para ese momento especial. Si nosotros nos preocupamos, o los jóvenes se preocupan, o todos nos preocupamos por enseñar unos, y porque yo también como joven me preocupe por decir, bueno, esta sexualidad, ¿cuándo la voy a usar? ¿En qué momento? ¿La voy a usar en este momento, en esta forma, en esta manera? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y por otro lado, el autocontrol es el hecho de que en esta vida los excesos traen problemas, ¿verdad? Desde comer. Si yo como en exceso, es un problema. Si yo pienso en la sexualidad a una cierta edad y estoy en constante interacción con ciertas cosas que me empujan a practicar el sexo en una manera, mi sexualidad, tengo que tener un autocontrol. Entonces, es una conciencia de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, una conciencia del propósito de mis órganos sexuales y por otro lado también tener autocontrol a sabiendas de que todo exceso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy en interacción constante con las redes sociales, con el internet,
acompañado del internet y de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo estoy usando yo en redes sociales? ¿Cuánto tiempo estoy yo usando interactuando en eso? ¿Y cuánto estoy yo expuesto a temas que inevitablemente existen muy fácilmente, como la pornografía, ¿verdad? Entonces, yo respondería, límites es tener conciencia de que todo exceso conlleva a, a un resultado triste o doloroso. Entonces, tengo que tener autocontrol y conciencia de lo que significa la sexualidad en mí. Gracias, tío. Yo quería añadir a eso que como veníamos de la pregunta anterior, ¿no? Que la sexualidad no, perdón, la pureza no está solo conectado con la sexualidad en general, ¿no? Ni solo hablamos de el acto sexual, pero la sexualidad en general. Claro, primero tenemos que definir, bueno, qué es la sexualidad, que implica un montón de cosas. Y en ese sentido, lo que el tío Fernando hablaba, ¿no? Del autocontrol en cuanto a la sexualidad, ¿no? De a qué me expongo, qué temas estoy, qué cosas estoy consumiendo que me están llevando o que me están haciendo influenciar en mi concepto de la sexualidad, de qué tipo de acciones en relación a la sexualidad están bien o están mal, ¿no? Como mencionamos mucho en Jainun, ¿no? La pornografía, la masturbación, pero incluso antes de eso, ¿no? Como en las redes sociales se ve mucho, ¿no? Cierta ropa que las mujeres usan, o no sé, qué cosas uno está como proyectando desde su imagen, por ejemplo. Pero yo creo que si lo pensamos también desde el aspecto, desde el punto de vista de que la pureza está conectada con el propósito, ¿no? Y con el ideal, los límites o ese autocontrol que uno puede ponerse a uno mismo, ¿no? No solo van a incluir la sexualidad, pero también van a incluir eh, esto de nutrir mi pureza, ¿no? En cómo mis valores, ¿no? Mi propia identidad, si uno puede forjar realmente su identidad, si uno puede enfocarse en actividades que permitan a uno desarrollarse mejor, ¿no? En cuanto a su identidad, en cuanto a su propósito, en cuanto eventualmente todos nosotros tenemos el objetivo de ir al matching, a la bendición, bueno, ¿qué necesito, ¿no? Para eso. Entonces, cuando lo pensamos desde el punto de vista de, bueno, la pureza tiene que ver con mi identidad como hijo de Dios, hija de Dios, ¿y quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿No? Y hablamos de Dios y es, bueno, amor incondicional, la bondad absoluta, ¿no? Todas estas cosas que podemos mencionar acerca de Dios, ¿cómo puedo yo desarrollar eso en mi propia vida, ¿no? Y esto es algo que yo quería mencionar antes en la primera pregunta, pero lo menciono ahora. Nosotros cuando pensamos en pureza, pensamos mucho en los niños, ¿no? Porque esa inocencia que tienen, ¿no? Y el niño tiene esta pureza, esta inocencia de que ve todo con los ojos no hay maldad, ¿no? En los ojos de los niños. No pueden pensar que alguien vaya a hacer algo malo, porque no existe ni ese concepto, ¿no? Entonces creo que eso está muy conectado a la pureza en sí de todos nosotros y poder mantener eso, ¿no? Poder mantener esa visión de que tanto yo como todos mis hermanos, todas mis hermanas, los tíos, son hijos de Dios, ¿no? Y poder verlos de esa forma, ¿no? Y, y esos límites van a estar relacionados a eso. ¿Qué cosa me está haciendo ver a mi hermano de una forma que no es pura, ¿no? De una forma que no se condice como que es mi hermano, como que es hijo de Dios? ¿Por qué estoy desconfiando de la gente? ¿O por qué estoy siendo mala con la gente, por ejemplo, ¿no? Son límites que van más allá de la sexualidad, que obviamente la sexualidad es súper importante, pero considerando la pureza como el estándar absoluto por el cual yo puedo cumplir mi ideal, ¿no? El cual yo puedo cumplir mi propósito, que son, bueno, las tres bendiciones, ese ideal que nos pone Dios ahí, que Dios nos crea, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos, no? Entonces, si tenemos todo eso y lo consideramos bien, es más claro ponerse parámetros, ¿no? En los que uno dice, bueno, acá estoy desarrollando mi pureza mental o en cuanto a mi corazón, ¿no? Mi corazón acá en este momento no está puro porque estoy viendo con malos ojos a la gente, bueno, ¿cómo puedo hacer para cambiar eso, ¿no? Y yo creo que también desde ese aspecto uno puede ser, como decía Stephanie, más productivo y puede
desarrollarse, y puede considerar también los límites que el tío Fernando hablaba, ¿no? Del autocontrol en general, de los excesos, ¿no? De las adicciones, ¿no? Que no necesariamente tengan que ver solo con la sexualidad. Gracias, Dara. Wow. ¿Quiere decir algo a los que nos están escuchando? Que nunca nos reunimos para hablar y es increíble como lo que cada uno va hablando, ¿no? Va complementando, va ampliando. Y bueno, yo venía justo pensando algo ahí, bueno, entre todos, no quiero ser redundante, pero quiero retomar un poco aquello que nosotros nos propusimos, ¿no? En el primer momento, que era lo de propósito. Si nosotros estamos hablando, ¿no? De que la relación sexual es el iceberg, que la punta del iceberg, entonces, si yo voy a poner un límite cuando ya, no sé, algo físico, como decir, bueno, no, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, vamos a estar en una lucha, ¿no? En un estrés constante, en una tensión constante, que es, bueno, esto, ¿no? Pero casi siempre en los efectos, casi siempre sobre las partes más externas, cuando en realidad, bueno, Fernando habló, ¿no? Bastante bien, ahora también lo complementa, eso tiene que ver con el propósito, y primero es que el propósito es esto, que es normal que en algún momento todos tengamos conciencia de la existencia. Sexualidad no comienza, digamos, a los 2, 3 años, pero en algún momento ella aparece en nuestras vidas naturalmente, y aunque tuviésemos en una floresta, en una selva, sin hablar con nadie, nuestro cuerpo físico mismo en algún momento nos iba a dar cuenta, digamos, de la existencia, ¿no? De esta habilidad, de esta capacidad, ¿no? Que es complementar nuestro nivel de satisfacción, de placer en nuestra existencia con un otro, ¿no? Entonces, pero ¿cuál fue exactamente y cuál es el problema? Es exactamente que esta actividad que nos complementa ha sido desarrollada hasta ahora fuera, ¿no? De esta luz o del entendimiento, ¿no? Del propósito. Por lo tanto, volver ahí es absolutamente necesario, ¿no? A autoconciencia, a conciencia de lo que es la sexualidad. Y yo quisiera, para no ser injusta con el padre, les voy a poner ahí en el chat algo que es muy, muy lindo. Para una charla tuvimos preparando con Andrés, que el padre dice que si el hombre y la mujer hubiesen ido directo ante Dios, por lo tanto hubiesen conocido, ¿no? Su identidad y su propósito, luego de alcanzar la madurez, superando la esfera del dominio indirecto y conectándose a la esfera del dominio directo, toda la energía del universo habría convergido en ellos. Se habría concentrado allí todo ese poder en el punto de encuentro del hombre y la mujer, al mismo tiempo el lugar del encuentro de Dios, el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, les pongo eso porque en realidad nosotros estamos hablando de algo que no conocemos. Tenemos que ser honestos de que lo que estamos tratando de explicar es algo de que desde la sombra todavía, ¿no? Y por causa de los padres, sabemos más o menos que es hacia esa dirección. Y la humanidad también, de alguna manera, intuye que es ahí, ¿no? Hacia ahí. Pero en realidad no conocemos lo que es la sexualidad, el sexo absoluto, esa cosa, ¿no? De la luz, ¿no? Absoluta. Y cuando miramos entonces y cuando definimos nuestros límites y todo lo que nosotros hablemos es desde este lugar, ¿no? Todavía, ¿no? Desde la sombra. Y los límites, en realidad, Fernando y Ara, que son jóvenes, recién están hablando quizás de cosas que experimentaron para conservar, ¿no? Esa su identidad, pero cuando hablamos de sexualidad también estamos hablando dentro de la pareja, ¿no? Dentro de un matrimonio que hace 30, 40 años, entonces es inevitable volver a hablar desde el propósito, porque también a veces tenemos que hablar con esposos, ¿no? Entre esposos y esposas, sobre para qué o por qué el ejercicio de la sexualidad dentro de un matrimonio. Ya estamos constituidos, ya tenemos el permiso, ya tenemos la bendición, y también necesitamos seguir hablando sobre esto, porque en realidad no hemos entendido 100%, y porque no somos la expresión masculina y femenina, ¿no? Con ese poder y con ese entendimiento. Entonces buscamos esta explosión, buscamos ese nivel de satisfacción en todas las sombras que puede existir en nuestras vidas. No la hemos conocido y no la podemos, digamos, todavía experimentar, porque no hemos
logrado ser, ¿no? Llegar a ese nivel de dominio completo, directo de Dios. Pero para esto, ¿no? Para allá tenemos que ir, para allá se apunta y se busca, pero una vez más, los esfuerzos nuestros tienen que ser en ese entendimiento de cómo sería una mujer, cómo sería un hombre y por lo tanto cómo sería nuestra sexualidad. Y si tuviésemos realmente enfocados en esa búsqueda, eh, ni habría tiempo de pensar tanto en estos límites físicos porque el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra naturaleza, de nuestro entendimiento, nuestros conflictos existenciales y el entendimiento de nuestra realidad como pareja viviendo hacia uno. Hay tanto por hacer que el periodo de soltería, vamos a volver ahí, sería un periodo pleno, ¿no? Para el desarrollo y para tantas cosas que sí, habría mucha curiosidad de conocer, ¿no? Cómo es una mujer, cómo es un hombre y entablar relaciones para entendimiento exactamente de esto, ¿no? Digo eso porque he tenido experiencia con los 4 chicos que a veces la necesidad de tener una relación con amigos. Y acá en casa ha habido preguntas como, ¿se puede? Hay, hay amistad entre hombres y mujeres, ¿no? Como, bueno, los dejo ahí. Wow, gracias. Ven, chicos, yo les dije que eran unos invitadísimos. Wow, realmente esta conversación da para muchísimo, pero bueno, realmente queremos que ustedes tengan la conversación y solo un poco para eh, esta pregunta es muy interesante porque muchas veces cuando nosotros hablamos de límites, se nos viene ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de, ay, si cruzo esto me va a ir mal, o viene esto de, ay, qué pereza, otro límite, otra cosa que no puedo hacer, además de todas las cosas que ya no puedo hacer, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de eso, no hablamos realmente de, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Obviamente es importante no hacer ciertas cosas, pero lo importante que nosotros queremos tener de este punto de los límites, de las líneas que nosotros mismos nos ponemos, es que otra vez es todo un proceso de autoconocimiento. Como vieron, esto es un poco personal, ¿no? Depende muchísimo de tu personalidad, depende muchísimo de nuestra cultura, depende muchísimo de muchos factores, incluso nuestra familia. Pero lo más importante es justamente todas esas palabras que dijeron todos ustedes. Ustedes hablaron de visión, hablaron de conciencia, hablaron de forjar la identidad como hijos de Dios, hablaron de sexo absoluto. Y eso es un tema muy importante porque todos estos hábitos, todos estos límites, todas estas formas de nutrir mi pureza no paran cuando yo me caso, ¿no? Esto continúa y todo eso que yo estoy invirtiendo ahora como soltero después lo voy a invertir con esa pareja, lo voy a invertir con mis hijos y va a continuar, ¿no? Queremos que piensen eso, ¿no? Muchas cosas parecen límites y es como que, ay, no, tengo que aguantar hasta que sea soltero. No queremos que no lo vean de esa forma, sino como vean como estoy empezando a invertir para que después siga invirtiendo, ¿no? No es algo que quiero que sientan como que ese miedo, esa cosa ahí, ¿no? Como les dijimos al inicio, lo que nosotros realmente queremos es que ustedes saquen esa luz, ¿no? Y esa luz tiene que cuidarse, ¿no? Esta llama tiene que cuidarse para no quemarnos, ¿no? Y en eso nosotros tenemos que ponernos límites. Entonces, queremos realmente que creen un proceso de autoconocimiento. Ok, mi personalidad es así, entonces yo creo que sería mejor ponerme este límite. Como el ejemplo que di Andrés, que me pareció súper lindo, me pareció algo tan puro, ¿vieron? No tuvo nada que ver con sexo, pero fue algo tan puro, ¿no? La forma en que él pensó. Entonces, realmente no se trata de no hacer o hacer cosas, sino de, ok, esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy viviendo, está contribuyendo a mi visión, está contribuyendo a mi conciencia, está contribuyendo a la persona que quiero ser o no, ¿no? Y bueno, más adelante les hago un spoiler, vamos a ver más sobre eso, ¿no? En la siguiente charla. Y es eso, ¿no? Queremos que realmente la pureza sea eso, algo que le inviertan, que le pongan corazón, no sea algo que le tengan miedo, que le tengan, eh, no sé, esa cosa de, ay, qué pereza hacer esto, ¿no? Y es muy importante que ustedes tengan estas conversaciones con sus hermanos, con sus padres, con sus pastores, ¿no? Para que puedan construir esa pureza, ¿no? O sea, es algo que se construye, es algo que se nutre, ¿no? Ahora, tenemos una última pregunta así para finalizar. Eh,
una vez que nosotros construimos límites, ¿no? Tal vez muchos de ustedes ni siquiera sabían que existían límites que no podían cruzar. Tal vez ahora se acaban de dar cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros cruzamos esos límites, no? Hay que admitir que, como decía la tía Elcira, muchas cosas nosotros aún las seguimos haciendo desde las sombras, ¿no? Porque hay muchas cosas aún a nuestro alrededor, hay muchas cosas que heredamos, hay muchas cosas que están ahí, y a veces eso nos lleva a veces a cruzar ciertos límites. Yo sé que hay cosas irreversibles, eso es un punto que hay que dejarlo ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cruzamos ciertos límites? Tal vez no hemos estado cultivando nuestra pureza como deberíamos, tal vez no he estado pensando de la mejor forma, no he estado actuando, no he estado hablando de la mejor forma. Entonces quisiera traer este concepto de la restauración, ¿no? ¿Cómo es esto de restaurar la pureza? ¿Cómo es esto de volver a avivar, ¿no? Esa pureza. ¿Es algo que es posible o es algo que se debe trabajar? ¿Es algo que debemos empezar a hablarlo más como comunidad? Ese era el tema que quería plantearles a ustedes, la restauración. Yo puedo ir primera. Muy cortito, yo creo que sí, obviamente que se puede restaurar la pureza, quizás no es tan obvio para alguna gente, pero yo creo que sí se puede restaurar la pureza porque, como veníamos diciendo, es algo que uno puede cultivar, ¿no? Y es un estándar al que uno está, ¿no? Yendo, ¿no? Y obviamente pueden pasar cosas en el camino que nos desvíen o que, bueno, que nos hagan estancarnos, pero Dios, así como es absoluto, también en su amor también es incondicional, ¿no? Y Dios perdona y Dios mismo ha hecho todo este trabajo de la providencia para la restauración. Entonces, si Dios hizo todo este trabajo así, ¿cómo no nos dejaría un camino para restaurar nuestra pureza, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo en esta restauración providencial más grande, es la restauración de nuestra identidad, de nuestro valor como seres, como hijos de Dios y bueno, nuestra pureza dentro de todo eso. Entonces yo creo que uno nunca puede perder su identidad porque ya está, naciste, sos hijo de Dios, ya está, para toda la vida. Pero uno sí puede, ¿no? Como se dice, contaminarse, uno puede confundirse, ¿no? Puede empezar a adquirir hábitos que no conllevan a una buena construcción de esa pureza, y uno puede también deshacerse de esos hábitos, uno también puede eh, desconstruir ciertos conceptos que vienen quizá de la cultura caída de la sociedad hoy en día. Y uno puede volver a verse a uno mismo como hijo de Dios y volver a ver a todo el mundo como hijos de Dios y tener ese corazón puro, ¿no? Pero obviamente es un trabajo que conlleva trabajo, esfuerzo, ¿no? Y también va a depender de cada etapa de cada persona, ¿no? Como venía diciendo mamá, por ejemplo, en la soltería es una etapa en la que, bueno, nos concentramos mucho en la pureza sexual porque queremos ofrecer eso a nuestra pareja, entonces todo lo que tenga que ver con la sexualidad va a estar, estamos muy enfocados en eso, ¿no? Pero también previo a eso, ¿no? Como había hablado antes del ejemplo del reverendo, incluso antes del acto sexual, ¿no? ¿Qué cosas yo puedo empezar a adquirir o volver a adquirir si ya las perdí, ¿no? De, para poder ofrecer lo más puro que yo pueda, ¿no? A mi pareja, ¿no? Como soltero, esa es la etapa en la que la mayoría de los que están acá estamos. eh, bueno, qué cosas hice que no me ayudaron, que no me llevaron a un camino muy puro que yo pudiese ofrecer, del cual no estoy muy orgulloso quizá, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puedo cambiar eso? Es un trabajo, es un esfuerzo, pero absolutamente se puede. Gracias, Dara. No sé si alguien más quiera complementar algo. Yo, como nosotros estamos hablando, relacionando siempre, ¿no? La sexualidad con Dios, creo que todos los que estamos acá somos creyentes de que hay un solo creador, hay un solo Padre, hay una sola identidad. Nosotros podemos olvidarnos, podemos confundirnos, podemos no tomar caminos que nos alejen de esta identidad y olvidar nuestro propósito, pero
no hay otro camino en realidad. Entonces, cuando hablamos de si puede o no, qué pasa si llegas, ¿no?, a tener una relación sexual, si tuviste una relación sexual, entonces eh, hay un solo creador y todo lo otro es falso, es mentiroso. Entonces, cualquier otra cosa que haya pasado fuera de tu camino de crecimiento es solamente como algo que tienes que retomar. Y sí, volviendo a la charla del Toby, ¿no? Él hablaba sobre la luz, sobre las sombras. ¿Y qué pasa cuando prendemos la luz? Simplemente desaparece la oscuridad. Entonces, para mí, el concepto también de la pureza, obviamente, finalmente, si vos te olvidas, vos vas a terminar teniendo una relación sexual y a partir de ahí hay consecuencias. Eso no, nosotros no estamos minimizando, no estamos diciendo que eso no es importante y que si una persona puede mantener incluso la relación, la pureza genital, ¿no? Hasta llegar y ofrecer, incluso hizo también para su esposa como un regalo, es maravilloso. Pero en la complejidad que estamos hablando acá, si alguien en el camino se pierde, ¿no? O se desvía, es volver a prender la luz, es retomar ese camino y cuando hay luz, no hay sombras. Eh, simplemente se recupera eh, tu identidad, que es la única que el ser humano puede tener, porque no tenemos dos creadores. Todo lo otro es falso y desaparece. Gracias, tía. Bien, yo quería eh, hacerles como una analogía también ahí, aprovechando que Ujú. la tía Cira habló de la luz, ¿verdad? Y también el título del seminario de Avivar la llama, ¿verdad? Mucha, antes con la pureza, pensándolo desde el punto de vista de tener o no tener relaciones sexuales, uno piensa, ¿tengo pureza o no tengo pureza, ¿verdad? Entonces si hago algo ya la perdí, ya no la puedo recuperar. Pero a mí me gusta más una imagen de, aprovechando el título de la pureza es como una llama, como una velita, digamos, que puede estar apagada a punto de extinguirse o puede ser una llamarada bien grande, ¿verdad? Y entre más uno le echa combustible, madera, no sé, gasolina, cualquier cosa, más fuerte, más grande va a ser esta llama. Y entre menos uno le eche, más apagada puede ser. Y así también un soplido puede apagar esa llama o si es pequeñita, pero si es grande, puede haber una tormenta que nada va a Mm. apagar el fuego, ¿verdad? Entonces, de que se puede restaurar, sí se puede restaurar, ¿verdad? Y lo primero, algo que para mí personalmente me parecía muy importante con la restauración, algo que el Hainun me ayudó mucho, es que para poder restaurarlo hay que primero tener la convicción de que no lo voy a volver a cometer o de que tener la convicción de que me arrepiento de haberlo hecho, de haber hecho las cosas que haga, sea Mm. lo que sea, ¿verdad? De que no lo voy a volver a hacer y de que sí existe ese camino de la restauración, ¿verdad? Porque otra consecuencia negativa, tal vez, no negativa, ¿verdad? Algo difícil de manejar con la pureza, viéndola solo desde el punto de vista de tener relaciones sexuales o no, era que uno sentía de ya tuve relaciones sexuales o ya crucé ese límite, ya no hay nada que hacer. Entonces, ya no importa qué tanto me esfuerce, no importa qué tanto trate de conectarme con Dios, siempre voy a tener esto que nunca voy a poder recuperar esto, ¿verdad? Entonces, para restaurarse, empiecen construyendo esa mentalidad de que sí se puede restaurar, ¿verdad? De que Dios nunca me abandona eh, y de también de que no lo voy a volver a cometer, ¿verdad? Y de que es algo todos los días, ¿verdad? No es como, ya listo, ya, o ya dejé de ver pornografía, ya listo, ya estoy puro, ¿verdad? Ya no tengo que hacer ningún otro esfuerzo, ¿verdad? Sino Mm. seguir alimentando la llama, reavivando la llama, ¿verdad? Y así. Ok. Bueno, yo creo que ya se dijo prácticamente todo. Yo agregaría por testimonio personal, ¿verdad? Siendo en nuestro movimiento eh, el camino que los padres verdaderos nos han enseñado a la primera generación. La primera generación venimos de este mundo que inició lamentablemente por la pérdida de la pureza,
del primer hombre y la primera mujer. Y Dios decidió recuperar la pureza a partir de la caída humana. Entonces, Dios mismo nos da el ejemplo de que la impureza puede volver a recuperarse. La pureza puede recuperarse. ¿Ya? Y el camino es la vulnerabilidad. Lo que dice Andrés, Fernando, la sinceridad conmueve al cielo, ¿verdad? La sinceridad conmueve al cielo y nunca nadie te va a quitar ese título que Dios ha mantenido siempre con todos y cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios. Dios le preguntó sabiendo a Eva y Adán qué ya habían hecho. Dios ya lo sabía, ¿verdad? Y Dios le preguntó y estaba esperando la vulnerabilidad de Adán y Eva. Entonces, si nosotros somos vulnerables frente a Dios, Dios nos guía para encontrar y recuperar esa pureza, ¿verdad? Y en segundo término, por testimonio personal, cuando yo iba a recibir la bendición, yo le decía a mi líder, no puedo recibir la bendición, no puedo recibirla. No, es demasiado increíble. ¿Por qué yo no podía? ¿Por qué yo decía que no podía recibir la bendición? Pues no lo voy a decir aquí, ¿verdad? Pero ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces yo fui vulnerable en aquel momento y sentí tan profundamente el amor de Dios y sé firmemente que para todo hay un camino y hay una solución. Entonces la restauración de la pureza se va a lograr porque el primero que es firme en eso es nuestro Padre Celestial. Ese es mi comentario. Wow, muchas gracias a todos. Bueno, como les dije, esto da para hablar muchas horas, pero realmente lo que queremos es que ahora ustedes tengan ese tiempo para poder reflexionar, para poder pensar, si tal vez tuvieron un momento de iluminación y dijeron, ¿qué? ¿Cómo así que la pureza es esto, no? Realmente queremos que con esta base que les acabamos de dar, que realmente hagan que este concepto, este término, este estilo de vida, como ustedes quieran llamarlo, sea suyo, ¿no? Queremos que la pureza sea suya y solo suya. Así que eso me quedo con las palabras que dijeron todos, ¿no? Que el camino solo hay uno, Dios solo hay uno, así que sí se puede, chicos. Así que antes de mandarles a las salas, a los grupos, les voy a compartir las preguntas, que son las mismas que acabamos de compartir aquí con nuestro panel. Básicamente es, ¿la pureza está ligada solo al acto sexual? ¿Cuáles son los límites para proteger tu pureza? ¿Cuáles son las acciones para nutrir tu pureza? Y en el caso de haber cruzado algún límite, ¿cómo podemos restaurar nuestra pureza? Y finalmente, la última pregunta que queremos que la reflexionen un poco más, ¿no? En ustedes, yo sé que en este tiempo tal vez no lo van a lograr, es ¿qué es la pureza? ¿No? ¿Qué es la pureza? Queremos que desde ya ustedes empiecen a abrir esa puerta, empiecen a hablar de la pureza, empiecen a reflexionarla, a cuestionarla, a aprenderla y vivirla, ¿no? Entonces, les dejamos con estas preguntas, ya les van a compartir en el chat de WhatsApp y me parece que ya está todo listo para ir a los grupos, ¿verdad, Tobías? Entonces, ahorita van a ir a sus grupos y van a tener una linda conversación.